A veces, lo más valiente que puede hacer un hombre es abrir su corazón una vez más, incluso después de que haya sido destrozado sin posibilidad de reparación. En el invierno de 1871, una niña asustada se encuentra frente a la oficina del alguacil en un olvidado pueblo minero, a punto de ser reclamado por un desconocido con documentos que no parecen correctos. Sus pequeños brazos muestran moratones recientes. Entonces, una voz ruge desde la calle. «¡Alto! Yo me llevaré a esa niña». Es Orson Grady, un hombre de las montañas que no ha bajado de su cabaña en 15 años. No desde que su propia hija desapareció. Nadie discute con él. Pero cuando la niña le echa los brazos al cuello y le llama papá, todo el mundo se queda paralizado. ¿Cómo le conoce? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, suscríbete. Mañana te tengo reservada una sorpresa muy especial. La multitud de Main Street se apartó como el agua alrededor de una piedra cuando Orson Grady se detuvo allí, con la niña agarrada a su desgastado abrigo. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una barba que se había vuelto más plateada que marrón con el paso de los años. Sus ojos, grises como las nubes de una tormenta invernal, habían visto cosas que la mayoría de los hombres no habrían sobrevivido. Esos ojos ahora descansaban sobre la niña en sus brazos, y algo en ellos se suavizó de una manera que la gente del pueblo de Coldwater Ridge no había presenciado en 15 largos años. El alguacil Vincent Kraft fue el primero en recuperar la voz. Era un hombre prudente, metódico en su forma de pensar, lo que le había mantenido con vida durante 3 décadas de aplicación de la ley en la frontera. Orson, dijo en voz baja, acercándose con pasos mesurados. Es una afirmación bastante fuerte la que estás haciendo. No estaba pidiendo permiso. La voz de Vince Orson tenía el tono áspero de un hombre que había pasado años hablando solo con el viento y los árboles. El desconocido que sostenía los papeles, un hombre bien vestido, con ojos fríos y un abrigo de ciudad, dio un paso adelante. Ahora, mira, tengo documentación legal que afirma que tus papeles valen menos que la tinta con la que están impresos. Kraft interrumpió el estudio del hombre con la mirada experta de alguien que ha aprendido a leer la culpa en un rostro. Los he estado revisando mientras esperabas. Las firmas no coinciden con los registros territoriales y las fechas son incorrectas. Entonces, ¿por qué no me dices quién eres realmente, señor Crane? Virgil Crane apretó la mandíbula, pero no dijo nada. A su alrededor, la pequeña multitud que se había reunido comenzó a murmurar. Goldwater Ridge era una ciudad que había vivido mejores tiempos. Antiguamente, un próspero asentamiento minero había declinado lentamente a medida que se agotaban las vetas fáciles y los hombres se trasladaban a yacimientos más ricos. Los que se quedaron eran los obstinados, los que no tenían otro lugar a donde ir o los que tenían recuerdos demasiado pesados para llevarlos lejos. «Llévenla a mi oficina», dijo la doctora Ida Brennan, abriéndose paso entre la multitud. Era una mujer de unos 50 años, con manos hábiles y ojos que habían visto todo tipo de sufrimiento humano. «Hay que examinar a esa niña». Orson asintió con la cabeza y siguió a la doctora hacia su pequeña clínica, con la niña todavía aferrada a él como una lapa. Detrás de ellos, Kraft ya estaba interrogando a Crane, cuya actitud segura había comenzado a resquebrajarse como el hielo en primavera. En el cálido interior de la clínica, la doctora Brennan señaló la mesa de exploración. «Déjala con cuidado, Orson. No te haré daño, pequeña. Estoy aquí para ayudarte». La niña miró a Orson con unos ojos que reflejaban demasiado conocimiento para alguien tan joven. Lentamente, aflojó el agarre y dejó que él la colocara sobre la camilla. La doctora Brennan trabajaba con falta de práctica y su expresión se volvía más sombría con cada momento que pasaba. «Está desnutrida», dijo la doctora en voz baja para que solo Orson pudiera oírla. «Diría que ha sido sistemáticamente privada de alimento. Estos moretones, algunos son recientes, pero hay otros más antiguos. Cicatrices en la espalda. Alguien ha estado maltratando a esta niña durante bastante tiempo». Orson apretó los puños a los lados, pero su voz se mantuvo firme. «Tiene un nombre». «Iris», susurró la niña. «Me llamo Iris».
Bueno, Iris, dijo la doctora Brennan con delicadeza, ahora estás a salvo. Aquí nadie te hará daño. Los ojos de la niña volvieron a encontrar los de Orson. Tú eres el hombre de la montaña, el que talla juguetes en madera, el que hace caballos. La habitación se quedó en silencio. Orson sintió algo frío en el pecho, una mezcla de esperanza y temor tan poderosa que casi lo derriba. ¿Cómo sabes eso? Lisa me lo dijo. Ella dijo, si alguna vez logro escapar, debo encontrarte a ti. Dijo, me mantendrías a salvo. La voz de la niña era natural, como si estuviera recitando una lección aprendida de memoria. La doctora Brennan miró a Orson con dureza. Todo el mundo en Coldwater Ridge conocía la historia. Hace 15 años, Orson Grady era un trampero y comerciante respetado, conocido por sus negocios honestos y los hermosos juguetes que tallaba para su hija. Entonces, durante un viaje comercial en primavera, su hija Elise, de 8 años, desapareció sin dejar rastro. La buscaron durante meses. Todos los hombres sanos de 3 condados se volcaron en la búsqueda, pero no encontraron nada. Ni un trozo de ropa, ni una huella, nada. Su esposa había muerto 2 años después. Algunos decían que de pena, aunque el informe del médico indicaba que había sido de neumonía. Después de eso, Orson vendió su casa en la ciudad y desapareció en las montañas. Algunos decían que había construido una cabaña cerca de Eagles Peak. Otros afirmaban que se había vuelto loco de pena. Lo único que todos sabían con certeza era que no había vuelto a poner un pie en Coldwater Ridge desde el día en que enterraron a su esposa hasta hoy. Lee, repitió Orson, con una voz apenas audible. Era el apodo de Eliza, el que solo usaba la familia. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lisa? Pero los ojos de Iris se habían vuelto pesados. El calor de la clínica y la seguridad del momento finalmente permitieron que el cansancio se apoderara de ella. En cuestión de segundos, estaba dormida. La doctora Brennan cubrió a la niña con una manta e hizo un gesto a Orson para que la siguiera a la sala exterior. No sé qué está pasando aquí, dijo, pero esa niña sabe cosas que no debería saber. Cosas sobre ti, sobre Elise, lo sé. Orson miró por la ventana la tarde gris. La nieve comenzaba a caer, suaves copos que se acumularían al caer la noche. Vince, ¿tienes idea de quién es realmente ese tipo de la grúa? Todavía no. Pero no es de por aquí, eso es seguro. Demasiado refinado, demasiado cuidadoso en su forma de hablar cuando se acuerda de serlo. La doctora Brennan hizo una pausa. Orson sabe algo más. Otros 2 niños han desaparecido de los asentamientos al este de aquí en los últimos 6 meses. Ambos jóvenes, ambos secuestrados durante el invierno. El mariscal territorial nos envió un mensaje pidiéndonos que estuviéramos atentos a cualquier cosa inusual. Las piezas comenzaban a formar una imagen, aunque Orson aún no podía ver su forma completa. ¿Crees que están conectados?, preguntó Orson. Creo, dijo la doctora Brennan con cautela, que alguien está secuestrando niños, y creo que ese hombre de ahí fuera sabe algo al respecto. A través de la ventana podían ver al alguacil Kraft llevando a Crane hacia la cárcel. El desconocido protestaba, pero sin la seguridad de antes. Algo había cambiado en el equilibrio de poder en Main Street. Me llamó papá, dijo Orson de repente. Esa niña me abrazó y me llamó papá. Y ni siquiera la conozco. Quizás te conozca a ti, respondió la doctora Brennan. O sepa de ti. Si Elise le habló de ti, si tu hija sigue viva en algún lugar, no. La palabra salió más brusca de lo que Orson pretendía. No me des esa esperanza, no después de 15 años, pero la esperanza ya estaba ahí. Una pequeña llama en la oscuridad donde su corazón había vivido durante tanto tiempo. Se entrenó para no sentirla, para no imaginar que su hija podría seguir respirando en algún lugar del mundo. El dolor de perder esa esperanza de nuevo sería peor que la pérdida original. Sin embargo, ahí estaba esta niña, esta Iris, que sabía cosas que solo Elise podría haberle contado. La puerta se abrió y Marshall Kraft entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. Orson, me alegro de que sigas aquí. Tenemos que hablar. Tu prisionero ha hablado lo suficiente como para saber que los documentos son falsificaciones, tal y como pensaba, y de alta calidad además.
Alguien con dinero y contactos los ha fabricado. Kraft sacó una silla y se sentó pesadamente. Pero esto es lo que me preocupa. Crane llegó a la ciudad hace 3 semanas. Ha estado haciendo preguntas sobre ti en el salón. Harlan Driscoll me dijo que Crane quería saber sobre tus antiguas concesiones mineras, tus socios de antaño, si alguna vez viniste a la ciudad. ¿Por qué estaría preguntando por mí? Eso es lo que pretendo averiguar. Kraft miró hacia la sala de exploración donde dormía Iris. Esa niña tiene información que necesitamos, pero no podemos presionarla. No en su estado. No va a volver con Crane, dijo Orson con rotundidad. No me importa los papeles que presente o a qué juez soborne. No será necesario. Lo detendré por intento de fraude y sospecha de poner en peligro a una menor. Pero Orson, necesito saberlo. ¿Estás preparado para lo que pueda pasar después? Si Elise está viva, si la han retenido en algún lugar todos estos años, encontrarla no será fácil. Podría ser peligroso. La mano de Orson se posó en su cinturón, donde solía llevar una pistola antes de retirarse a las montañas. Llevo 15 años muerto por dentro. Vince, si existe la posibilidad de que mi hija esté viva, el peligro no entra en juego. Los tres permanecieron en silencio mientras la nieve caía con más fuerza fuera, cubriendo Coldwater Ridge de blanco. En algún lugar más allá de la ciudad, más allá de las montañas, había respuestas, y tanto si esas respuestas traían la salvación como si traían desolación, Orson Grady sabía que las perseguiría hasta los confines de la tierra. La niña llamada Iris seguía durmiendo, soñando quizás con caballos tallados en madera y con una chica mayor que le había enseñado a tener esperanza. Constance Fairchild regentaba la pensión de la segunda calle, una estructura de 2 pisos que había resistido 30 inviernos y aún se mantenía en pie con orgullo. Era una viuda que había perdido a su marido en un accidente minero y a su único hijo a causa de la fiebre, y comprendía la particularidad del dolor que Orson llevaba consigo. Cuando él apareció en su puerta esa noche con la niña pequeña envuelta en un abrigo prestado, no hizo preguntas. Simplemente abrió más la puerta y les mostró una habitación en el segundo piso. «Traeré un poco de estofado», dijo. «La niña necesita comer». La habitación era sencilla pero limpia, con una cama, una silla y una ventana que daba a la calle, que se oscurecía. Orson dejó a Iris con cuidado sobre la cama y por primera vez desde que la había reclamado, ella pareció mirarlo de verdad. «¿De verdad? ¿Verlo? ¿Has venido?», dijo en voz baja. Lisa dijo que vendrías, pero no estaba segura. Orson acercó la silla a la cama y se sentó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. «Háblame de Lisa, por favor». Las pequeñas manos de Iris retorcían la manta. Ella me cuidaba en la casa fría, así es como la llamábamos. El lugar donde nos tenían siempre hacía frío, incluso con las chimeneas encendidas. Frío en nuestros huesos, en nosotros. Había otros niños, muchos niños, de diferentes edades. A veces traían a otros nuevos y los mayores desaparecían. Lisa decía que los enviaban a sus nuevos hogares, pero su voz sonaba triste cuando lo decía, así que no creo que ella lo creyera. Los ojos de Iris se volvieron distantes. Ella me era amable conmigo. Me enseñó a leer y a escribir. Me contaba historias sobre las montañas, sobre un hombre que vivía en lo alto, donde el nido del águila, y tallaba cosas hermosas en madera. ¿Qué más te contó? Dijo que tenías una cabaña con una chimenea de piedra, que había una alfombra de piel que había hecho tu esposa y que desde la ventana delantera se podía ver Eagles Peak volviéndose dorado cuando el sol lo iluminaba justo en el ángulo adecuado. Dijo que había un lugar debajo del suelo donde guardabas cosas especiales, cosas secretas. El frío en el pecho de Orson se intensificó. Nadie sabía de ese escondite. Se lo había mostrado a Ellis una vez, hacía años, cuando ella lo había encontrado guardando el primer juguete que había tallado. Un caballo tosco que había hecho de niño. Le dijo que algunos recuerdos eran demasiado valiosos como para dejarlos por ahí, que había que protegerlos. ¿Qué edad tenía Lisa cuando la conociste? Tan mayor como tú, pero no tenía tanto pelo gris. Dijo que llevaba en la casa fría desde que tenía mi edad, desde que tenía 7 u 8 años.
No recordaba exactamente. Erdis metió la mano en su vestido y sacó un medallón de plata deslustrado colgado de una fina cadena. Ella me dio esto, dijo, para que te lo mostrara cuando te encontrara. Tú lo entenderías. A Orson le temblaba la mano cuando tomó el medallón. Lo supo antes de abrirlo. Lo había buscado entre las cosas de Alice después de que desapareciera, pensando que simplemente lo había perdido. El cierre estaba duro, pero finalmente se dio. Dentro había una fotografía, descolorida, pero lo suficientemente clara como para reconocerla. En ella aparecía una mujer joven, de unos veintipocos años, con el pelo oscuro y los ojos del mismo color grisáceo que el cielo invernal, unos ojos como los suyos. El parecido era inequívoco, aunque el rostro había madurado mucho desde la niña de 8 años que él recordaba. Así era Elise tal y como estaría ahora, 15 años después. Ella dijo que te dijera que lo recuerda, susurró Iris. Lo recuerda todo. Las canciones que su madre solía cantar, la forma en que le enseñaste a tallar madera, el día que la llevaste a ver el nido del águila en la cima. Dijo que había conservado todos los recuerdos porque eran lo único que le quedaba de ser tu hija. Orson no podía hablar. La fotografía se difuminó cuando las lágrimas que no se había permitido derramar en 15 años finalmente brotaron. Su hija estaba viva. En algún lugar de este vasto territorio, Elise estaba viva. Y había estado viva todo este tiempo mientras él la lloraba como muerta. Constance llegó con el guiso, echó un vistazo al rostro de Orson y dejó la bandeja en silencio. Le apretó el hombro una vez y se marchó sin decir ni una palabra. ¿Dónde está esa casa fría? Orson finalmente se atrevió a preguntar. ¿Dónde te tenían retenida? No lo sé exactamente. Tardé días en llegar aquí después de escapar. Caminé casi siempre de noche y me escondí durante el día. Un hombre con una carreta me llevó parte del camino, pero no hizo preguntas y yo no le dije nada. Iris cogió la cuchara y empezó a comer, con las manos temblando de hambre. Era una gran casa a las afueras de una ciudad. Denver, creo. Creo que oí a los guardias mencionar Denver. Denver, a 3 días de duro viaje desde Coldwater Ridge, más en invierno. Una ciudad lo suficientemente grande como para esconder secretos, lo suficientemente rica como para mantener a hombres como Virgil Crane. ¿Cómo escapaste? Lisa me ayudó. Le dio dinero a uno de los guardias. No sé de dónde lo sacó. Me dejó salir por la escalera de incendios una noche. Me dijo que corriera hacia el norte y que no mirara atrás. La voz de Iris se redujo a un susurro. Lisa dijo que no podía venir. Dijo que tenía que quedarse con los otros niños. Alguien tenía que protegerlos. La imagen se aclaraba, aunque aún no se había revelado todo su horror. Una casa llena de niños retenidos contra su voluntad. Guardias que podían ser sobornados. Alguien con suficiente dinero y poder para llevar a cabo una operación así durante años sin ser descubierto. ¿Alguna vez viste quién estaba a cargo? ¿Quién dirigía este lugar? Un hombre alto con cabello blanco y ropa cara. Los guardias lo llamaban señor Gaines. A veces bajaba al sótano para mirarnos. Caminaba de un lado a otro estudiando a cada niño como si fuéramos caballos en una subasta. Iris se estremeció. Lisa dijo que era un hombre malo. El peor tipo de malo porque sonreía mientras hacía cosas terribles. Gaines. El nombre le trajo algo a la memoria a Orson. Luther Gaines. Habían pasado años, casi 16 de hecho. Habían sido socios una vez, trabajando juntos en una concesión minera. La beta había resultado más rica de lo esperado, y cuando llegó el momento de vender, Gaines había querido esperar para obtener un precio más alto. Orson no estaba de acuerdo, ya que necesitaba el dinero para expandir su negocio comercial. Discutieron y Orson compró la parte de Gaines a un precio justo. Gaines aceptó el dinero, pero sus palabras de despedida fueron desagradables. Has tomado lo que debería ser mío. Un día, Grady, tomaré lo que es tuyo. En ese momento, Eason lo había descartado como las palabras amargas de un hombre que había tomado una mala decisión comercial. La mina se había vendido por más un año después, y Gaines se había ido a Denver, donde se rumoreaba que había hecho una fortuna en bienes raíces y otras inversiones.
Pero ¿qué decir si la amenaza no hubiera sido en vano? Y si Gaines se hubiera llevado a Elise, no para pedir rescate, sino para vengarse. Y si la hubiera mantenido todos estos años como castigo, como un fantasma viviente, para torturar a Orson desde la distancia. Un golpe en la puerta interrumpió sus oscuros pensamientos. Marshall Kraft entró con expresión preocupada. Orson, tenemos que hablar. Gaines finalmente se abrió, aunque no mucho. Dice que lo contrataron para traer a la niña aquí, a Coldwater Ridge, específicamente. Dijo que su empleador quería que la niña fuera entregada a ti. Eso no tiene sentido. ¿Por qué alguien querría entregarme una niña? Eso es lo que le pregunté. Todo lo que Crane dijo es que su jefe tiene sentido del humor, uno cruel. Kraft sacó un trozo de papel gastado. Lo llevaba en el bolsillo. Es un recibo del impuesto sobre la propiedad de una finca a las afueras de Denver. El nombre que figura en él es Luther Gaines. Las piezas encajaron en su sitio con un sonido como el de unas cadenas cerrándose. Quería que lo supiera, dijo Orson lentamente. Gaines envió a Iris aquí deliberadamente, no para dejarla conmigo, sino para asegurarse de que yo supiera la verdad. Quería que supiera que Elise estaba viva, que la había tenido todos estos años. Pero ¿por qué revelarlo ahora? ¿Por qué después de 15 años? Iris levantó la vista de su tazón. Porque Lisa iba a desaparecer pronto a la casa final, dijo el guardia. Y el señor Gaines le dijo que quería que su padre lo supiera. Quería que supieras lo que se había llevado, justo antes de llevarla a algún lugar donde nunca la encontrarías, cuando la voz de Orson era dura como una piedra. ¿Cuándo se suponía que iba a desaparecer? No lo sé. Pronto, creo. Por eso Lisa me echó cuando lo hizo. Dijo que no quedaba mucho tiempo. Kraft y Orson se miraron a los ojos. Sin decir nada más, ambos entendieron lo que había que hacer. No había ningún agente federal lo suficientemente cerca como para ayudar. Ningún proceso legal que pudiera moverse lo suficientemente rápido. Si Elise seguía viva, si seguía en esa casa de Denver, solo tenían un pequeño margen de tiempo para llegar hasta ella. Necesitaré nombrar ayudantes a unos cuantos hombres, dijo Kraft. Hombres en los que podamos confiar. Esto no entra exactamente dentro de mi jurisdicción, pero ahora mismo no me importa mucho la jurisdicción. Voy a ir vayas tú o no, dijo Orson rotundamente. Lo sé, por eso voy a ir contigo. Kraft se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Orson, debes saberlo. Crane mencionó algo más. Dijo que había habido otros niños, no solo Elise y Iris. Dijo que Gaines llevaba años haciendo esto, secuestrando niños, reteniéndolos y vendiéndolos. La habitación pareció inclinarse. Vendiéndolos. Las palabras se grabaron en la mente de Orson, cada letra un nuevo horror. Su hija no solo había estado cautiva durante 15 años, había estado viviendo en un lugar donde los niños se vendían como ganado. Después de que Kraft se marchara, Orson se sentó con Iris hasta que ella se durmió, con su pequeña mano envueltos alrededor de la suya, áspera. Pensó en el caballo de madera escondido bajo las tablas del suelo de su cabaña. Pensó en todos los años que había pasado tallando juguetes con los que ningún niño jugaría jamás. Pensó en una hija que se había aferrado a los recuerdos porque los recuerdos eran lo único que le quedaba. Mañana irían a Denver. Mañana asaltarían la fortaleza que Luther Gaines había construido a su alrededor. Y cuando encontraran a Elise, no sí, sino cuando Orson finalmente traería a su hija a casa. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Coldwater Ridge con un silencio blanco. Pero en una pequeña habitación de la pensión, se estaba haciendo una promesa. Un padre estaba encontrando el camino de regreso de entre los muertos, llamado por una niña que sabía tallar caballos en madera, y por una hija que nunca había dejado de esperar que algún día, de alguna manera, su papá vendría a buscarla. El amanecer se despejó frío y claro sobre las montañas. Orson se paró en la puerta de la pensión, observando cómo su aliento se condensaba en el aire helado. Detrás de él, Iris seguía durmiendo, vigilada por Constance. Marshall Kraft le había aconsejado que no llevara a la niña de vuelta a la cabaña. Pero Orson necesitaba ir allí.
Necesitaba ver con sus propios ojos si lo que Iris decía era cierto. El trayecto por la montaña duró 2 horas a través de la nieve que había aumentado durante la noche. La cabaña se encontraba en un claro rodeado de pinos. El humo ennegrecía la chimenea de piedra que se alzaba contra el pálido cielo. Orson no había estado allí en casi un mes. Sin embargo, todo parecía exactamente como lo había dejado. La misma soledad se cernía sobre él como la niebla. Empujó la puerta y entró. El aire era tan frío que se le veía el aliento, pero eso no fue lo que le hizo detener sus pasos. Pequeñas huellas marcaban el suelo polvoriento, huellas del tamaño de un niño que iban desde la puerta hasta la chimenea y luego hacia la esquina donde se encontraba su banco de trabajo. Alguien había estado aquí. Recientemente, Orson siguió las huellas hasta el banco de trabajo y luego hasta el lugar cerca de la pared trasera, donde el suelo era ligeramente diferente al resto, su escondite. Con manos temblorosas, levantó la tabla suelta. El caballo de madera seguía allí, envuelto en un paño suave. Pero no estaba solo. Junto a él había un trozo de papel, doblado con cuidado. El papel era nuevo, los pliegues estaban bien marcados. Orson lo desdobló con los dedos temblorosos. La letra le resultaba desconocida, pero de alguna manera sabía que pertenecía a Elise. Tenía los cuidados bucles de alguien a quien le habían enseñado a escribir correctamente. Pero había algo en la inclinación de las letras que le recordaba a su difunta esposa, papá. Si estás leyendo esto, entonces Iris te ha encontrado. Rezo para que esté a salvo. Rezo para que le creas. No hay mucho tiempo para explicarlo todo, pero debes saber que el hombre que me secuestró es Luther Gaines. Me ha retenido todos estos años por lo que pasó entre vosotros. Dice que le robaste y que él te robaría lo que más amabas. He intentado escapar muchas veces, pero siempre me encontraba. Así que en lugar de eso me quedé. Me quedé porque había otros niños, más pequeños, que necesitaban protección. Me convertí en lo que necesitaban. Una madre, una maestra, un escudo contra lo peor de lo que sucede en ese lugar. Pero ahora me le están trasladando, llevándome a algún lugar lejano. No sé dónde. No sé si alguna vez me encontrarás una vez que me haya ido. Así que te envié a Iris. Ella es especial, papá. Me recuerda lo que solía ser antes de que Gaines me quitara eso. Protégela, ámala como me amas a mí. Y si puedes, si hay alguna manera, ven a por los demás. Siguen en esa casa de Denver, siguen sufriendo, siguen esperando que alguien se preocupe lo suficiente como para salvarlos. He conservado todos los recuerdos que tengo de ti, todas las historias que me contaba mamá, todos los momentos que pasamos juntos, no pudieron arrebatármelo. Sigo siendo tu hija, siempre seré tu hija. Aunque nunca volvamos a vernos, quiero que sepas que te quería. Quiero que sepas que nunca dejé de creer que habrías venido a buscarme si hubieras sabido dónde estaba. Tú, Elise. El papel temblaba en las manos de Orson. Lo leyó 3 veces, memorizando cada palabra. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de su abrigo, cerca de su corazón. Encontró el diario de su esposa en el viejo baúl donde guardaban la ropa de cama y la ropa de invierno. La cubierta de cuero estaba desgastada y las páginas amarillentas. Pasó a las entradas de la primavera anterior a la desaparición de Elise. 15 de marzo de 1856. Un hombre vino hoy al puesto comercial, de aspecto distinguido, bien vestido. Dijo que se llamaba Gaines y que conocía a Orson desde hacía años. Mostró un interés inusual por Elise, le preguntó su edad y si sabía leer y escribir. Algo en la forma en que la miraba me puso los pelos de punta. Cuando se lo mencioné a Orson, me dijo que Gaines era inofensivo, que solo era un antiguo socio. Pero no me fío de él. Abril de 1856. Volví a ver a Gaines en la ciudad. Estaba observando a Elise jugar con los otros niños. Cuando se dio cuenta de que lo miraba, se tocó el sombrero y sonrió, pero sus ojos eran fríos. Creo que la está estudiando, de la misma forma en que un hombre estudia un caballo antes de comprarlo. Le he dicho a Orson que debemos tener cuidado, pero él dice que me preocupo por nada. 20 de abril de 1856. Gaines se marchó ayer a Denver. Por fin se ha ido, pero antes de irse, habló con Orson en el salón.
Arlen dijo que discutieron sobre un asunto antiguo, algo sobre una concesión minera. Gaines se marchó enfadado, gritando algo sobre cobrar lo que se le debía. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. La siguiente entrada del diario estaba fechada 3 semanas más tarde, y solo era una línea escrita con mano temblorosa. Se la llevaron. Dios nos ayude. Alguien se llevó nuestra liberación. Orson cerró el diario y se sentó en la fría cabaña, dejando que los pedazos de los últimos 15 años se reorganizaran en una nueva y terrible imagen. Gaines lo había estado planeando incluso entonces. Había estado observando, esperando su momento. Y cuando llegó, secuestró a una niña y construyó una vida en torno a ese secuestro. Una vida que implicaba secuestrar a otros niños, destrozar otras familias. Pero cometió un error. Había subestimado lo que el amor de un padre podía soportar. Había pensado que 15 años serían suficientes para quebrantar a Orson por completo, para convertirlo en algo menos que un hombre. En cambio, esos 15 años lo habían vaciado por dentro. Sí, pero también habían forjado algo más duro en los espacios vacíos. Algo que no se detendría, no se doblegaría, no se rompería hasta que su hija fuera libre. Orson sacó el caballo de madera de su escondite y lo guardó en su alforja. Luego cabalgó montaña abajo hacia Coldwater Ridge, donde Marshall Kraft reuniría a los hombres y los suministros. Partirían hacia Denver al caer la noche. La caza había comenzado y Luther Gaines no tenía ni idea de lo que le esperaba. Cuando Orson regresó a Coldwater Ridge, Marshall Kraft había reunido a un pequeño grupo. La doctora Brennan estaba en la calle con su maletín médico, con la mandíbula apretada por la determinación. Dos ayudantes en los que Kraft confiaba, unos hombres llamados Cole y Winters, que habían perdido a familiares en desapariciones inexplicables, revisaban sus armas y suministros. Y para su gran sorpresa, Guns Fairchild había cargado la carroza de su difunto marido con mantas, comida y medicinas. Necesitaréis provisiones si encontráis a esos niños, dijo simplemente cuando Orson le preguntó por su presencia. Y ya he perdido a un hijo por la crueldad de este mundo. No me quedaré de brazos cruzados mientras otros sufren lo mismo. Iris estaba de pie junto a Constance, envuelta en un abrigo cálido que alguien había donado. Yo también voy, dijo con voz firme. Iris es demasiado peligroso, comenzó Orson. Conozco la casa. Sé los horarios de los guardias, dónde patrullan, cuándo cambian de turno. Sé qué puertas se atascan y qué ventanas no cierran bien. Me necesitáis. Ella lo miró con ojos demasiado viejos para su rostro. Y yo necesito volver por Lisa. Por los demás, Orson se arrodilló a su nivel. Sacó de su abrigo una brújula de latón, vieja y desgastada por años de uso. Su padre se la había dado cuando llegó por primera vez al oeste. Mi papá me dio esto para que siempre encontrara el camino a casa. Ahora te la doy a ti para que siempre encuentres el camino de vuelta a mí. Ahora formas parte de esta familia, Iris. Eso significa que ya no tendrás que enfrentarte sola a la oscuridad. Iris tomó la brújula con manos reverentes y luego le echó los brazos al cuello. Gracias, papá. La palabra le golpeó como un rayo. Ella le había llamado papá en la ciudad, pero eso había parecido un acto reflejo, parte de la historia que Elise le había contado. Esto era diferente. Era una elección. Era una niña pequeña que había pasado por un infierno y había decidido que merecía la pena aferrarse a él. De acuerdo, dijo en voz baja, pero quédate cerca de Constance y el Dr. Brennan. No te acerques a esa casa hasta que la hayamos asegurado. ¿Entendido? Ella asintió solemnemente. Partieron cuando el sol se acercaba al mediodía, siguiendo la carretera que finalmente los llevaría a Denver. El viaje duraría 3 días con buen tiempo, más con la carreta y la nieve. Graff cabalgaba junto a Orson, ambos hombres en silencio, sumidos en sus pensamientos. La segunda noche, acamparon en un bosquecillo de álamos junto a un arroyo medio helado. Mientras los demás preparaban la cena, Iris se sentó cerca del fuego y comenzó a hablar. Esta vez no en fragmentos, sino en un flujo constante de palabras que pintaban un cuadro más terrible de lo que Orson había imaginado. La casa tiene 3 pisos, dijo. Las plantas principales parecen normales, como la casa de cualquier hombre rico.
Pero el sótano es diferente. Está dividido en habitaciones, cada una con 3 o 4 niños. Nos mantienen separados principalmente por edades. Los más pequeños lloran mucho al principio, pero aprenden a estar callados. El rostro del doctor Brennan estaba pálido a la luz del fuego. ¿Qué hacen con los niños? Nos enseñan a leer, escribir, matemáticas. Algunos de los mayores aprenden idiomas, francés, español. Dicen que eso nos hace más valiosos. Iris atizó el fuego con un palo. Los que aprenden bien, los que se portan bien, los que parecen sanos, esos son los que desaparecen. Lo llaman ir a un nuevo hogar. Pero Lisa dijo que los vendían como ganado en el mercado. ¿Cuántos niños hay ahora?, preguntó Draft. 14, que yo sepa. Pero eso cambia. Llegan otros nuevos, otros se van. Yo solo estuve allí 6 meses. Mis padres murieron en un incendio y un hombre vino al asentamiento diciendo que me llevaría a un orfanato. En cambio, me trajo a la casa fría. Ella miró a Orson. Lisa dijo que yo había tenido suerte. Dijo que la mayoría de los niños que acaban allí no tienen a nadie que los busque. Nadie a quien le importe si desaparecen. Pero ella sabía que a ti te importaría. Por eso me envió contigo. Orson tuvo que apartar la mirada. La emoción era demasiado intensa como para mostrarla. 15 años había sobrevivido su hija en ese lugar. 15 años viendo llegar y marcharse a los niños. Protegiendo a los que podía. Aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, algún día llegaría el rescate. Cuéntanos sobre los guardias, dijo Kraft con suavidad. ¿Cuántos? ¿Cuál es su rutina? Iris cerró los ojos, recordando. Normalmente hay 4 guardias. Cambian de turno a medianoche y al mediodía. 2 patrullan fuera, 2 se quedan dentro, cerca de las escaleras del sótano. No esperan problemas. El señor Gaines paga lo suficiente a la policía local como para que no se preocupen por las redadas. Los guardias son malos pero perezosos. Prefieren jugar a las cartas que vigilar con atención. Y el propio Gaines, él viene 3 o 4 veces a la semana. A veces trae visitantes, gente rica que quiere ver a los niños. Fingen que es caridad. Pero Lisa dijo que en realidad son compradores que deciden qué niño quieren comprar. El grupo se quedó en silencio, cada persona procesando el horror de lo que Iris describía. Esto no era solo la retorcida venganza de un hombre. Era un negocio, una operación que llevaba años funcionando, robando niños y vendiéndolos a los ricos que querían sirvientes o algo peor. El ayudante Cole habló con voz ronca. Mi hermana desapareció hace 20 años. Tenía 10 años. Siempre pensamos que se había perdido y había muerto en el bosque. Pero ¿y si comprobamos los registros? Dijo Kraft. Si Gaines ha estado haciendo esto durante tanto tiempo, habrá registros. Los hombres como él llevan registros. Se sentaron alrededor del fuego hasta bien entrada la noche, planeando y preparándose. Iris se acurrucó contra Orson, con la brújula de latón apretada en su pequeña mano. Antes de quedarse dormida, susurró. Lisa dijo que vendrías. Dijo que siempre cumplías tus promesas. Voy a ir. Orson lo prometió. Y la voy a traer a casa. Los voy a traer a todos a casa. Por encima de ellos las estrellas giraban en el cielo invernal, frías y distantes. Pero alrededor del fuego, algo cálido estaba creciendo. Una familia forjada a partir de pedazos rotos, unida por el amor y un propósito, y la absoluta certeza de que algunos males deben ser detenidos, cueste lo que cueste. Denver se alzaba desde las llanuras como una promesa de civilización, con sus edificios altos y orgullosos frente al telón de fondo de las montañas. El contraste entre la prosperidad de la ciudad y su sombría misión no pasó desapercibido para Orson. En algún lugar de este lugar de luces de gas y comercio, había niños recluidos en la oscuridad. Marshall Kraft tenía contactos en la ciudad, hombres con los que había trabajado en casos territoriales. Se reunieron en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, lejos de los barrios de moda donde Luther Gaines llevaba a cabo sus negocios. El alguacil de la ciudad, un hombre corpulento llamado Warren, escuchó su historia con creciente escepticismo. Luther Gaines es un pilar de esta comunidad, dijo Warren, recostándose en su silla. Financia escuelas, apoya a la iglesia,
y contribuye generosamente a las mejoras cívicas. ¿Me estás pidiendo que crea que dirige algún tipo de operación criminal? Te estoy diciendo que lo hace, respondió Kraft con serenidad. Y si te preocupa demasiado ofender a un donante rico como para investigar, entonces nos encargaremos nosotros mismos. El rostro de Warren se ensombreció. No tenéis jurisdicción aquí. Si van tras Gaines sin pruebas, sin la autoridad adecuada, serán ustedes los que acaben en la cárcel. Entonces será mejor que encontremos pruebas, dijo Orson en voz baja. La amenaza en su voz era inconfundible. Después de que Warren se marchara, murmurando sobre los mariscales territoriales que se extralimitaban, el grupo se reunió para planear su próximo movimiento. La Dr. Carter Brennan había estado haciendo preguntas en la comunidad médica de Denver, y lo que había averiguado confirmaba la historia de Iris. Hay un médico anciano llamado Pritchard. Ella informó de que se está muriendo de tuberculosis y que está dispuesto a hablar. Dice que le llamaron a la finca de Gaines varias veces en los últimos 5 años para tratar a empleados enfermos, pero que vio a niños, varios niños, viviendo en habitaciones del sótano. Le pagaron generosamente y le dijeron que guardara silencio. ¿Testificará?, preguntó Kraft. Se está muriendo. Quiere limpiar su conciencia antes de encontrarse con su creador. Nos dirá lo que sabe. Encontraron a Aldor Pritchard en una pensión para inválidos. Respiraba con dificultad y su piel tenía el color del pergamino viejo, pero sus ojos eran claros y su memoria nítida. Sabía que estaba mal, dijo con voz ronca, pero el dinero era bueno y me decía a mí mismo que estaba ayudando a los niños al tratarlos. Mientras nos decimos a nosotros mismos que durmamos por la noche, tosió con un sonido húmedo y estrepitoso. El sótano está dividido en 6 habitaciones. Los niños están separados, probablemente para evitar que se organicen o formen vínculos fuertes. Hay una garita principal al final de las escaleras y otra en la puerta que da al conducto del carbón. Así es como traen los suministros. ¿Cuántos guardias?, Orson preguntó. 4 que yo veía habitualmente, pero Gaines tiene dinero. Podría contratar a más si se sintiera amenazado. Pritchard sacó un papel doblado de debajo de la almohada. Lo dibujé de memoria. La distribución del sótano es la mejor que recuerdo. Y hay algo más que debes saber. Vi a una chica allí mayor que los demás, de unos 20 y tantos años, diría yo. Pelo oscuro, ojos grises, parecía estar a cargo de las más jóvenes. Les hablaba con suavidad, las mantenía tranquilas durante mis exámenes. La mano de Orson temblaba cuando cogió el dibujo. Esa es mi hija, esa es Elise. Entonces también debería saber esto. Oí a Gaines hablando con uno de sus socios. Estaban discutiendo trasladarla pronto. Dijeron que se había vuelto demasiado mayor, demasiado consciente, que tenía que ir a la casa final antes de que se convirtiera en un problema. Pritchard miró a Orson a los ojos. No sé dónde está esa última casa, pero por la forma en que hablaban de ella, no creo que nadie vuelva de allí. La habitación se enfrió de repente. El tiempo se agotaba más rápido de lo que Orson había temido. Después de dejar a Pritchard, pasaron 2 días recopilando información. Kraft descubrió que Gaines era dueño de una empresa de transporte que realizaba viajes regulares a la costa este. Los manifiestos de carga enumeraban materiales educativos y artículos para el hogar, pero el momento de los envíos coincidía con la desaparición de niños del sótano. El ayudante Winters, haciéndose pasar por un obrero, consiguió trabajo en los muelles y confirmó que los envíos de Gaines se gestionaban de forma privada, se cargaban por la noche y estaban más vigilados que la mercancía ordinaria. Es una red de tráfico, dijo Croft mientras revisaban las pruebas. Se lleva a niños que nadie echará de menos, huérfanos, niños de familias pobres, cuyos padres han fallecido. Los educa lo suficiente como para que sean valiosos y luego los vende a compradores ricos que quieren sirvientes, o algo peor. Lleva funcionando años, quizá décadas. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó Constance. Si la ley local no ayuda, si Gaines tiene suficiente dinero para comprar protección, entramos nosotros mismos. Orson dijo, sacamos a los niños y obtenemos pruebas que ni siquiera un alguacil comprado puede ignorar. Eso es increíblemente peligroso.
señaló el doctor Brennan. Si Gaines tiene guardias, si nos atrapan, entonces nos atraparán, interrumpió Orson. Pero no voy a dejar a mi hija en ese lugar ni un día más de lo necesario. Yo no voy a dejar a ninguno de esos niños allí. Iris había estado callada durante la mayor parte de la planificación, pero ahora habló. Hay una tolva de carbón en el lado este de la casa. Conduce directamente al sótano. La puerta interior suele estar sin cerrar porque los guardias son perezosos a la hora de asegurarla. Creen que nadie puede pasar por la tolva de todos modos. ¿Puede pasar alguien?, preguntó Kraft. Un niño podría. ¿O un hombre delgado? Iris miró a Orson. Los guardias cambian de turno a medianoche. Es cuando están más distraídos. Todos se reúnen en la caseta de vigilancia para cambiarse el turno. Si alguien entrara por la fría tolva, podría llegar hasta los niños antes de que saltara la alarma. Pasaron el día siguiente observando la finca de los Gaines desde la distancia. Era impresionante. 3 pisos de ladrillo y piedra, rodeados de cuidados jardines y vallas de hierro. Los guardias patrullaban a intervalos regulares, pero, tal y como había dicho Iris, parecían más aburridos que vigilantes. Los hombres ricos rara vez esperan problemas en sus propias puertas. Cuando cayó la noche sobre Denver, el grupo hizo los últimos preparativos. Se revisaron las armas, se memorizaron las rutas y se acordaron las señales. El doctor Brennan y Constance esperarían con la furgoneta a 2 manzanas de distancia, listos para recibir a los niños. Kraft y sus ayudantes se colocarían en las salidas de la finca, cortando las vías de escape, y Orson atravesaría el frío conducto hacia la oscuridad, hacia la hija que había perdido hace 15 años y los niños que aún esperaban a alguien que se preocupara lo suficiente como para salvarlos. La noche antes del rescate planeado, Orson se sentó solo en su habitación de hotel, limpiando el revólver que no había llevado en 15 años. El peso del arma le resultaba extraño y familiar a la vez. Un recuerdo del hombre que había sido antes de que el dolor lo empujara a las montañas. Había sido soldado antes de convertirse en trampero y comerciante. Sabía cómo moverse en silencio, cómo golpear rápidamente, cómo hacer lo que había que hacer cuando las palabras fallaban. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Iris estaba de pie en la puerta, con la brújula de latón colgada al cuello con un cordón que le había dado Constance. ¿No puedes dormir?, preguntó Orson. Ella negó con la cabeza y se sentó a su lado. Tengo miedo. No por mí, por ti, por Lisa. Y si algo sale mal, entonces nos adaptamos. Seguimos adelante. Dejó el revólver y se volvió hacia ella. Iris, necesito que entiendas algo. Pase lo que pase mañana, ya has salvado a esos niños. Escapaste, me encontraste, trajiste ayuda. Pase lo que pase, ya has hecho tu parte. ¿Y si llegamos demasiado tarde? ¿Y si ya se han ido, Lisa? Era el miedo que había estado atormentando a Orson desde que llegaron a Denver. Cada hora que pasaban planeando era otra hora en la que Elise podía estar fuera de su alcance. Pero precipitarse sin estar preparados no ayudaría a nadie. Entonces la seguiremos a donde quiera que la hayan llevado, dijo él simplemente. Hasta los confines de la tierra si es necesario. He perdido 15 años. No perderé ni un día más. Iris se apoyó en él y él la rodeó con un brazo por sus delgados hombros. Lisa solía contarme historias cuando no podía dormir. Sobre las montañas, sobre águilas y osos, y el sonido de la nieve al caer sobre los pinos. Lo hacía parecer hermoso a pesar de que la habían arrebatado de allí tan joven. Lo recordaba porque quería. Orson dijo en voz baja, los recuerdos son la forma en que mantenemos cerca a las personas que amamos, incluso cuando están lejos. Así es como la mantuve viva todos estos años y como ella me mantuvo vivo por ella. Se sentaron en un cómodo silencio hasta que la respiración de Iris, se hizo más profunda y se quedó dormida. Orson la llevó de vuelta a la habitación que compartía con Constance y luego volvió a sus preparativos. Marshall Kraft llegó 1 hora antes de medianoche, con el rostro serio. Han habido novedades. Mi contacto en el muelle dice que Gaines ha adelantado su calendario de envíos. Hay un buque de carga que zarpa mañana por la noche hacia San Francisco
y se rumorea que está planeando un envío especial. La noticia fue como un golpe físico mañana por la noche. Tenían una oportunidad, una pequeña ventana de oportunidad. Entonces iremos esta noche, dijo Orson. Ahora mismo no estamos del todo preparados. Estamos lo suficientemente preparados. Si Elise va a ser trasladada mañana, entonces esta noche es todo lo que tenemos. Kraft lo observó durante un largo momento y luego asintió. Reuniré a los demás. En menos de una hora se movían por las oscuras calles de Denver como sombras. La ciudad estaba más tranquila a esa hora. La mayoría de la gente honrada dormía. Los salones aún resonaban con risas y música de piano. Se acercaron a la finca de los Gaines desde diferentes direcciones. Kraft y los ayudantes se colocaron en la puerta principal y las entradas laterales, mientras que Orson se dirigió a la pared este, donde estaba la tolva de carbón. El Dr. Brennan y Constance tenían el carro listo a 3 manzanas de distancia. Iris estaba con ellos a pesar de sus protestas. Prometiste mantenerte a salvo, le había recordado. Necesito saber que estás protegida para poder concentrarme en sacar a los demás. Ahora, agachado en las sombras junto al conducto de carbón, Orson podía oír la música que provenía de la casa principal, las risas, el tintineo de las copas. Le llevó un momento darse cuenta de lo que estaba pasando. Gaines estaba celebrando una de sus reuniones, en las que compradores adinerados acudían a ver la mercancía con el pretexto de la caridad. La ira lo invadió, ardiente y pura, mientras la élite de Denver bebía champán y hacía sus elecciones. Los niños se acobardaban en el sótano bajo sus pies. Reprimió la ira y la canalizó en una fría concentración. La ira hacía que los hombres se descuidaran. Necesitaba estar alerta. El frío conducto de escape era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para un hombre de su tamaño. Entró de cabeza, con el metal frío contra sus manos, en la oscuridad absoluta. El descenso pareció durar una eternidad, con su respiración resonando en el espacio confinado. Entonces sus manos tocaron madera. La puerta que Iris había descrito. Se abrió con un suave crujido que sonó como un trueno en el silencio. Orson salió a un pasillo tenuemente iluminado. El sótano era exactamente como lo había dibujado el Dr. Pritchard. 6 puertas que daban a un pasillo principal, una garita visible al final, donde unas escaleras subían a las plantas superiores. Podía oír a los guardias hablando, distraídos por los sonidos de la fiesta de arriba. Se movió rápidamente hacia la primera puerta, la probó, estaba cerrada, pero las cerraduras eran sencillas, pensadas para mantener a los niños dentro y no para impedir la entrada a adultos decididos. Su cuchillo hizo un trabajo rápido. Dentro, 4 niños levantaron la vista con ojos aterrorizados. El mayor, un niño de quizás 12 años, empezó a gritar, pero Orson se llevó un dedo a los labios. Luego hizo la señal con la mano que Iris le había enseñado, la que significaba amigo, en el lenguaje silencioso que los niños habían desarrollado. Los ojos del niño se agrandaron al reconocerlo. Se volvió hacia los demás, haciendo señales rápidas. En cuestión de segundos, se dirigían hacia la puerta, silenciosos como fantasmas. Orson repitió el proceso con la segunda habitación, luego con la tercera. Los niños respondieron a las señales y los siguieron sin dudar. Tenían las caras demacradas y la ropa gastada, pero en sus ojos había algo que Orson reconoció. Esperanza. En la cuarta puerta, le temblaba la mano mientras manipulaba la cerradura. Iris había dicho que Elise estaba recluida en la habitación más grande, la que estaba al final del pasillo. Era esa. La cerradura se abrió con un clic. Orson empujó la puerta y allí, levantándose de una cama estrecha, estaba su hija. Era más alta de lo que él recordaba, con el pelo oscuro más largo y el rostro marcado por el peso de los años que había perdido. Pero sus ojos, esos ojos grises que reflejaban los suyos, eran inconfundiblemente los de Elise. Papá, susurró, y 15 años de dolor se derrumbaron en un solo momento de alegría imposible. Por un momento, ninguno de los dos se movió. 15 años se derrumbaron en la nada. Todas las búsquedas, todo el dolor, todas las noches que Orson había pasado despierto preguntándose si su hija aún respiraba en algún lugar del mundo. Y allí estaba ella, de pie ante él, ya no como una niña, sino como una mujer
que soportaba el peso de una supervivencia inimaginable. Entonces Elise atravesó la pequeña habitación en 3 pasos y lo abrazó. Y Dorson abrazó a su hija por primera vez desde que ella tenía 8 años. No sabía qué palabras podrían ser adecuadas. Se quedaron de pie en la oscura habitación del sótano. 2 personas recuperando un vínculo que la crueldad había intentado romper, pero no había podido romper. Iris lo había conseguido. Elise finalmente susurró. Te encontró. Lo logró. Está a salvo. Orson se apartó lo suficiente para ver el rostro de su hija. Pero tenemos que movernos. Todos ustedes ahora mismo. Eliza sintió, con las lágrimas ya secándose. Había aprendido a hacer práctica. Orson se dio cuenta. Aprender a dejar de lado las emociones cuando la supervivencia lo exigía. Hay 14 niños en total. Los he estado preparando por si acaso. Saben que deben permanecer en silencio, seguir las instrucciones. Se acercó a la puerta e hizo una serie de rápidas señales con la mano a los niños que Orson ya había liberado. Respondieron inmediatamente, formando una fila. Elise abrió las 2 puertas restantes y salieron más niños. El más pequeño apenas tenía 5 años. El mayor era un chico de 16 años que miró a Elise con la devoción de alguien que le debía la vida. El frío disparó. Orson dijo, ¿cabrán todos? ¿Los más pequeños? Sí, los mayores tendrán que pasar por el pasillo principal. La mente de Elise ya estaba trabajando en la logística. Los guardias cambian de turno en 10 minutos. Esa es nuestra oportunidad. Pero antes de que pudieran moverse, se oyeron pasos en las escaleras. Pesadas botas, varios pares. Alguien viene, susurró con urgencia el chico de 16 años. Elise palideció. No debían venir a ver cómo estábamos hasta por la mañana. La puerta de la parte superior de las escaleras se abrió de golpe y Virgil Crane bajó, flanqueado por 2 guardias. Había escapado de Coldwater Ridge de alguna manera y había regresado a Denver. Tenía la cara magullada y la ropa desaliñada, pero sus ojos ardían de furia. Creías que eras muy listo, viejo, escupió Crane. Creías que podías entrar aquí y llevarte lo que pertenece al señor Gaines. Él te estaba esperando. Quería que llegaras hasta aquí. Quería que vieras lo que ha construido antes de acabar contigo. Era una trampa. La comprensión golpeó a Orson como un jarro de agua fría. Gaines sabía que vendría. Había anticipado cada movimiento. Las cerraduras fáciles, los guardias distraídos, todo estaba diseñado para atraerlo. Lleva a los niños al pasillo frío. Orson le dijo en voz baja a Elisa, ahora no voy a abandonarte. Vete. Elise dudó solo un instante y luego comenzó a guiar a los niños más pequeños hacia el pasillo trasero. Los mayores se movieron para protegerlos, creando una barrera humana entre los inocentes y la amenaza. Crane sacó una pistola. Ninguno de ustedes va a ir a ninguna parte. Orson se movió antes de que Crane pudiera apuntar, acortando la distancia entre ellos en 2 largas zancadas. Su hombro golpeó a Crane en el pecho, empujándolo hacia atrás contra los guardias. Cayeron en una maraña de extremidades. La pelea fue brutal y reñida. Orson no había estado en un combate real en años, pero su cuerpo recordaba el entrenamiento de sus días como soldado. Luchó con la fuerza desesperada de un padre que protege a sus hijos. Ahora todos ellos eran sus hijos, no solo Elise. Uno de los guardias cayó con un fuerte golpe en la sien. El segundo guardia logró asestar un puñetazo que le partió el labio a Orson, pero este le devolvió el golpe con creces, sintiendo cómo se le rompía la nariz del hombre bajo su puño. Crane se puso en pie a toda prisa, levantando de nuevo su pistola. Pero Elise estaba allí. Había regresado. No podía dejar a su padre luchando solo. Agarró un candelabro de metal de una mesa y lo blandió con todas sus fuerzas. Golpeó la muñeca de Crane y la pistola salió volando. El pequeño Crane se abalanzó sobre ella, pero Orson lo agarró por detrás, con el brazo enroscado alrededor de su garganta. «Mi hija», gruñó Orson al oído de Crane. «Te llevaste a mi hija». Crane arañó el brazo de Orson, con el rostro desencajado. Por encima de ellos se oían gritos. Los invitados a la fiesta habían sido alertados. Toda la casa estaba en movimiento. «El libro de contabilidad», dijo Elise con urgencia en el estudio de Gaines,
en el piso de arriba. Lleva un registro de todo, de cada niño secuestrado, de cada venta. Necesitamos ese libro. Orson miró a su hija y vio la determinación en su rostro. Había sobrevivido durante 15 años, siendo más inteligente que sus captores, planificando, esperando el momento adecuado. Este era ese momento. Soltó a Crane, que se desplomó en el suelo, jadeando. ¿Dónde está el estudio? En el segundo piso, ala este. Pero papá, los guardias estarán ocupándose de Marshall Kraft y sus ayudantes justo ahora. Como si fuera una señal, oyeron disparos en la planta principal. Kraft se había movido al oír el alboroto y estaba creando caos para cubrir su huida. Elise ató las manos de Crane con una cuerda que encontró en la guardia, trabajando con falta de práctica. Los dos guardias estaban inconscientes, pero vivos. Miró a Orson. Coge el libro de contabilidad. Yo sacaré a los niños. Elise, los he protegido durante 15 años, papá. Puedo sacarlos por un conducto frío. Su voz era firme, no admitía réplica. Pero ese libro de contabilidad es la única forma de salvar a los que ya han sido vendidos. Los que están en otras ciudades, otros países. Necesitamos esos registros. Tenía razón, y Orson lo sabía. Le apretó la mano una vez, una promesa de que volvería, y se dirigió hacia las escaleras. Detrás de él, Ellis comenzó a llevar a los niños hacia la libertad, con su voz suave y firme, guiándolos a través de la oscuridad por última vez. Arriba, Orson podía oír el caos extendiéndose por la mansión. Gritos, cristales rotos, el estruendo de los pasos. Subió las escaleras hacia el estudio de Luther Gaines, hacia la evidencia que derribaría toda una red de maldad, hacia la justicia. 15 años de retraso. El segundo piso de la mansión era un caos. Los invitados, bien vestidos, se dirigían en masa hacia las salidas. Su velada de entretenimiento se había convertido en una pesadilla. Orson se movió en contra de la corriente, con la mirada buscando el ala este. Un guardia apareció por un pasillo lateral, pero el ayudante Winters estaba allí y derribó al hombre antes de que pudiera dar la alarma. Los estudios están por allí. Winters jadeó, señalando. Crafts consiguió asegurar la planta principal. Ve. Orson corrió, sus botas resonaban en el suelo de madera pulida. Encontró la puerta del estudio cerrada, pero una sola patada astilló el marco. Dentro de la habitación estaba exactamente lo que esperaba. Muebles lujosos, obras de arte caras, paredes cubiertas de libros. El escritorio era de caoba, con la superficie despejada, salvo por un único libro de contabilidad encuadernado en cuero. Le temblaban las manos al abrirlo. Página tras página de una caligrafía pulcra documentaban 20 años de horror. Nombres, fechas, orígenes. Niños de tan solo 4 años secuestrados en 3 territorios. Y junto a cada nombre, un comprador. Direcciones en Boston, Nueva York, San Francisco, incluso Londres y París. 147 niños. Casi 100 compradores. Orson se sintió mal. Esto no era solo la venganza de Gaines. Se había convertido en algo mucho más monstruoso. Un negocio que había florecido porque los ricos querían niños que pudieran poseer, controlar y utilizar como quisieran. Guardó el libro de contabilidad dentro de su abrigo y se dio la vuelta para marcharse. Luther Gaines estaba de pie en la puerta. El hombre tenía ahora unos 60 años, el pelo blanco y un traje caro impecable, incluso en medio del caos. Miró a Orson con algo parecido a la satisfacción. Sabía que vendrías a por él. No pudiste resistirte, ¿verdad? Tenías que tener tu prueba. Te llevaste a mi hija. La retuviste durante 15 años. ¿Por qué? Te llevaste lo que era mío. La voz de Gaines era conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. La mina me hizo rico. Sí, pero debería haberme convertido en un rey. Tú me robaste eso con tu precaución, tu necesidad de vender demasiado pronto. Así que te robé lo que más atesorabas. Tenía 8 años. Era una ventaja. Y luego, cuando me di cuenta de lo rentable que podía ser la empresa, se volvió útil de otras formas. Tenía tu inteligencia, Grady, tu paciencia. Era una excelente maestra para los demás. Gaines sonrió. Me aseguré de que supiera que nunca la encontrarías.
Me aseguré de que entendiera que habías dejado de buscarla, que habías dejado de preocuparte. 15 años así, y aún así nunca se derrumbó. Realmente notable. La mano de Orson se movió hacia su pistola, pero Gaines se rió. Adelante, dispárame. Pero te colgarán por ello. Tengo jueces, alguaciles y políticos en mi bolsillo. Incluso con ese libro de cuentas, tú no eres nadie. Un padre afligido que se volvió loco y asesinó a un pilar de la comunidad. Ese libro de cuentas tiene nombres, nombres importantes, gente que no querrá que se conozca su participación, gente que hará cualquier cosa para proteger sus secretos. Gaines dio un paso adelante. No puedes ganar esto, Grady. Aunque escapes esta noche, aunque saques a esos niños, tengo amigos en todos los territorios. Pasarás el resto de tu vida huyendo. Desde algún lugar debajo llegó el sonido de cristales rotos. Luego, la voz de Marshall Kraft, alguacil federal, que nadie se mueva. La sonrisa de Gaines se desvaneció. Federal, no eres el único con contactos, dijo Orson en voz baja. Kraft envió telegramas antes de que viéramos. A todas las oficinas federales entre aquí y Washington. Ese libro les va a llegar, y todos los nombres que contiene se enfrentarán a la justicia. Era un farol. Kraft no tenía tal autoridad, pero Gaines no lo sabía. Su rostro palideció. Estás mintiendo. Pruébalo. Durante un largo momento se miraron fijamente. El hombre que había pasado 15 años destruyendo vidas y el padre que había pasado 15 años siendo destruido. Entonces Gaines se abalanzó, con un cuchillo de repente en la mano. Orson le agarró la muñeca y se la retorció. Lucharon, chocando contra el escritorio. El cuchillo cayó al suelo. Gaines luchó con la desesperación de un hombre que veía cómo se desmoronaba su imperio. Pero Orson luchó con algo más fuerte, el amor de un padre. 15 años comprimidos en pura determinación. Inmovilizó a Gaines en el suelo, con una rodilla sobre su pecho. Estás acabado, se ha acabado. Croft irrumpió con los ayudantes detrás de él. Orson, los niños, estás sacándolos por el pasillo frío. Ya deberían estar en el vagón. Orson levantó a Gaines. Este es el hombre que buscáis, Luther Gaines, y yo tengo su libro de cuentas, la prueba de todo. Afuera llegó el alguacil de Denver con un grupo de hombres claramente decididos a reprimir la situación, pero se detuvo en seco cuando vio la escena. Gaines bajo custodia, los alguaciles federales presentes y un juez territorial que había estado en la fiesta y ahora retrocedía hacia la puerta. «Juez Patterson», gritó Kraft, «usted también está en el libro de contabilidad. Compró 2 niños en 1868. Yo me quedaría quieto si fuera usted». El rostro del juez se puso coco. Aunque los invitados que habían estado intentando escabullirse se quedaron paralizados, las implicaciones eran claras. Si un hombre del libro de contabilidad era juez, ¿cuántos otros ocupaban puestos de poder? Esto es ahora un asunto federal, anunció Kraft. La mentira fue pronunciada con tal confianza que nadie la cuestionó. Todos los presentes son testigos. Cualquiera que interfiera será acusado de obstrucción. El farol funcionó. El alguacil de Denver, viendo por dónde soplaba el viento, comenzó a ayudar a asegurar la escena en lugar de luchar contra ella. Los políticos ya estaban distanciándose de las ganancias. Su instinto de supervivencia se había activado. Orson dejó que lo resolvieran y corrió hacia la chimenea de carbón. Allí encontró a Elise ayudando al último niño a pasar. Una niña de 6 años que agarraba con fuerza una muñeca de trapo. Cuando vio a Orson, el rostro de él se transformó con alivio. Todos están a salvo. El doctor Brennan y Constance los tienen. Orson la atrajo hacia él. Tú también. Por fin, tú también estás a salvo. Salieron juntos a la noche de Denver. A lo lejos, podían ver cómo se alejaba el vagón, llevando a 14 niños hacia la libertad, hacia la curación, hacia el futuro. Gaines había intentado robarles. Pero mientras Orson sostenía el libro de contabilidad contra su pecho, sabía que el trabajo no había terminado. 147 nombres, 73 niños aún desaparecidos, dispersos por todo el país y más allá. El rescate había tenido éxito.
pero la lucha por la justicia no había más que comenzado. La casa segura que la Dr. Brennan había preparado era un antiguo internado en las afueras de Denver. A las pocas horas del rescate, se había transformado en un hospital improvisado y un refugio. 14 niños estaban sentados envueltos en mantas, comiendo comida caliente por primera vez en mucho tiempo, mientras la doctora Brennan y 2 enfermeras que había reclutado se movían entre ellos con suave deficiencia. Orson se quedó en la puerta, observando a Elise trabajar. Ella iba de niño en niño hablando en voz baja, ofreciendo consuelo, explicando que ahora estaban realmente a salvo. Los más pequeños se aferraban a ella, sin querer perderla de vista. Ella era la constante que habían conocido en la oscuridad, la que los había protegido cuando nadie más lo hacía. Iris apareció al lado de Orson, todavía aferrada a la brújula de latón. ¿De verdad se ha acabado? El rescate sí, pero aún queda trabajo por hacer. Se arrodilló a su altura. Todos esos nombres en el libro de contabilidad. Esos niños siguen ahí fuera, siguen atrapados. ¿Puedes salvarlos también? Lo voy a intentar. Marshall Kraft se unió a ellos, con el rostro marcado por el agotamiento de una noche sin dormir. La oficina del telégrafo abre en 2 horas. He redactado mensajes a los alguaciles federales de 8 territorios. Coordinaremos redadas simultáneas. Atacaremos a los compradores antes de que puedan ocultar pruebas o huir. ¿Cuántos lugares? Preguntó Orson. 47 a los que podemos llegar a tiempo. Los demás son demasiado viejos. Los niños vendidos hace años, probablemente ya crecidos. O en el extranjero fuera de nuestra jurisdicción. Kraft apretó la mandíbula. Pero 47 son 47 oportunidades de traer a los niños a casa. Quiero ayudar. Contaba con ello. Algunos de estos compradores se encuentran en zonas remotas, regiones montañosas, ranchos aislados. Necesitaremos tus habilidades de rastreo, tu conocimiento del campo. Kraft hizo una pausa. Significará semanas en el seguimiento, tal vez meses. Orson miró a Elise. Sí, que ahora estaba leyendo un cuento a 3 de los niños más pequeños. Ella había pasado 15 años de su vida protegiendo a otros a costa de su propia libertad. Él acababa de recuperarla y ahora el deber lo llamaba de nuevo. Como si percibiera su mirada, Elise levantó la vista. Se despidió de los niños y se acercó a él. Tienes que irte, ¿verdad? Hay más niños. No puedo simplemente... Lo sé. Le tomó de la mano. Papá, pasé 15 años esperando que me rescataran. Esos niños también están esperando. Tienes que terminar esto. Pero acabo de encontrarte y volverás a mí. No voy a ningún sitio. Ella sonrió y por un momento, él vio a la niña de 8 años que había sido, brillante y valiente y llena de esperanza. Además, tengo trabajo que hacer aquí. Estos niños necesitan más que un simple rescate. Necesitan curación, un hogar. Voy a darles lo que Gaines me quitó. Durante los 3 días siguientes, el alcance de la red de Gaines quedó claro. Crane, que se enfrentaba a una cadena perpetua, había empezado a hablar. Dio nombres. Otros hombres ricos, funcionarios corruptos, contactos internacionales. El libro de contabilidad lo confirmó todo. No se trataba de una operación, sino de una red que se extendía por todo el país, con Gaines como uno de los muchos nodos. La indignación pública estalló cuando la historia llegó a los periódicos. Los titulares gritaban, desmantelada una red de tráfico de niños, la élite de Denver implicada en un plan de esclavitud. Las manifestaciones llenaron las calles. Los políticos que habían guardado silencio de repente exigieron justicia. Luther Gaines estaba en la cárcel. Su imperio se desmoronaba. Sus aliados lo abandonaron. El juez que había estado en su fiesta ya había huido del territorio. Otros se apresuraban a borrar sus huellas, pero el libro de contabilidad era condenatorio. Cada transacción documentada en una letra clara era una prueba que no podía negarse. Al cuarto día, los alguaciles federales llegaron desde la capital territorial. La operación ya estaba oficialmente autorizada. El farol de Kraft se había convertido en realidad. El gobierno no podía ignorar pruebas tan abrumadoras. La ira pública era muy intensa.
Orson se preparó para partir con el primer equipo, rumbo a un lugar remoto de Colorado, donde un ganadero había comprado 3 niños 5 años antes. Antes de partir, pasó una hora con Elise e Iris en la pequeña habitación que compartían en el refugio. 3 semanas, prometió. Quizás un mes. Entonces volveré a casa para siempre. Elise le entregó un pequeño paquete. Dentro estaba el caballo de madera de su cabaña, el que había tallado para ella cuando tenía 5 años. Por suerte, me ha ayudado a seguir adelante todos estos años, saber que habías hecho algo con tanto amor. Tráemelo de vuelta. Iris le puso la brújula de latón en la mano. Para que encuentres el camino a casa. Las abrazó a las dos con fuerza. Sus 2 hijas, una encontrada y otra elegida, que le habían devuelto una razón para vivir más allá de la mera supervivencia. Os quiero a las dos, no lo dudéis nunca. Lo sabemos, dijo Elisa con sencillez. Siempre lo hemos sabido. El viaje a Colorado duró 4 días a través de la nieve del final del invierno. El rancho se encontraba en un valle entre 2 picos, aislado y autosuficiente. Los agentes federales lo rodearon al amanecer. El ganadero, un hombre llamado Polk, intentó huir con los niños como rehenes, pero Orson lo había previsto. Había dado un rodeo por las montañas durante la noche. Al llegar por la parte trasera, encontró a los niños en un granero. 3 de ellos tenían 12, 14 y 16 años. Todos eran chicos, desnutridos, trabajaban como animales y vestían ropa demasiado fina para el frío. Cuando vieron a Orson, el mayor empezó a llorar. «¿Estás aquí para llevarnos a casa?» «Sí, hijo, vais a casa». Las palabras se convirtieron en una promesa que repitió en Utah, donde 5 niños trabajaban en minas mortales. En San Francisco, donde 2 niñas vivían en un cautiverio dorado con una viuda que lo llamaba Bondad. En Wyoming, donde un fuerte abandonado albergaba a 20 niños que esperaban ser enviados al extranjero. Cada rescate trajo consigo sus propios retos, sus propios horrores, pero cada uno también trajo esperanza. Niños liberados, familias reunidas, justicia servida, un caso tras otro. 3 semanas se convirtieron en 4, luego en 5. Orson escribió cartas a Iris describiendo lo que había visto, lo que habían logrado. Le dijo a Elise que el trabajo era más duro de lo esperado, pero necesario. Ella le envió mensajes de ánimo, informes sobre cómo se estaban recuperando los niños de Denver, planes para el futuro, y poco a poco, dolorosamente, la red que había robado tantas infancias comenzó a desmoronarse. El día 19 de la operación los llevó a la frontera de Wyoming, a un fuerte militar abandonado que había sido convertido en algo mucho más oscuro. Este no era como los otros lugares. Esos habían sido destinos, paradas finales donde los niños vivían con sus compradores. Este era un lugar de paso, un centro de procesamiento donde se retenía a los niños antes de ser enviados a compradores internacionales. El lugar más peligroso hasta el momento. El agente federal Marshall Pierce, al mando de la operación, estudió el fuerte a través de sus prismáticos. 8 guardias como mínimo, quizá más. El fuerte estaba situado en un acantilado con una única carretera de acceso. Nos verán llegar desde 1,5 kilómetros de distancia. «¿Cuántos niños hay dentro?», preguntó el ayudante Cole. «Según nuestra información, mañana está previsto que 20 sean trasladados a San Francisco para su envío al extranjero». Pierce bajó el catalejo. «Este es el último nodo activo de la red. Todo lo demás ha sido cerrado o los operadores han huido. Si podemos cerrar esto, cortamos todo el canal». Orson estudió el terreno. El fuerte había sido bien elegido para la defensa. Terreno elevado, líneas de visión despejadas, accesos limitados. Un ataque directo sería un suicidio, especialmente con niños atrapados en el fuego cruzado. Pero tampoco podían sitiarlo. Los niños no tenían tiempo. «Hay otra manera», dijo. Durante la guerra, los carros de suministros hacían recorridos regulares a los fuertes fronterizos. Los guardias se volvieron perezosos a la hora de revisarlos, entregas rutinarias, caras conocidas. Si podemos entrar con el carro de suministros, podemos llegar a los niños antes de dar la alarma. Eso suponiendo que esperaran una entrega. Pierce señaló que así era. El ayudante Winters,
que llevaba 2 días vigilando el fuerte, lo confirmó. El carro llega cada 3 días con comida y suministros. El próximo está previsto para esta tarde. El plan se concretó rápidamente. Interceptaron el carro de suministros a 5 millas de distancia. Pagaron generosamente al conductor para que olvidara que los había visto, y Orson se subió a la parte trasera con 2 de los mejores hombres de Pierce. El resto esperaría la señal para bloquear las vías de escape. El viaje hasta el fuerte se hizo interminable. Cada bache en el camino, cada grito del conductor aceleraba el corazón de Orson. Lo apostaban todo a que los guardias fueran perezosos, a que la rutina los hiciera descuidados. Si se equivocaban, si alguien revisaba el carro a fondo, todo terminaría ahí. El carro atravesó la puerta principal del fuerte. Se oyeron voces saludando al conductor. Se oyeron pasos acercándose a la parte trasera, pero solo para echar un vistazo rápido. Entonces pasaron, dirigiéndose hacia el edificio de suministros, cerca de los barracones donde se retenía a los niños. Tan pronto como el carro se detuvo, Orson y los demás se escabulleron. Se movieron rápidamente, a través del crepúsculo, hacia los barracones. A través de una ventana, Orson podía verlos, niños sentados en el suelo, con las manos atadas con una cuerda. Un guardia montaba guardia en el interior, con su atención puesta en una partida de cartas con otro guardia. Esperaron hasta que oscureció por completo, hasta que el fuerte se sumergió en su rutina nocturna. Entonces se pusieron en marcha. La puerta de los barracones no estaba cerrada con llave. ¿Por qué iba a estarlo si los niños estaban atados y vigilados? Orson se coló dentro como el humo, seguido por los 2 alguaciles. Los guardias levantaron la vista demasiado tarde. En cuestión de segundos, ambos yacían inconscientes en el suelo. Orson se movió entre los niños, cortándoles las ataduras. Lo miraron con ojos vacíos, demasiado asustados o demasiado destrozados para reaccionar. Estos niños llevaban aquí más tiempo que la mayoría y habían soportado las peores condiciones que él había visto hasta entonces. «Escuchadme», dijo en voz baja. «Estamos aquí para llevaros a casa, pero tenéis que permanecer en silencio y moveros rápidamente. ¿Podéis hacerlo?» La niña mayor, de unos 14 años, asintió lentamente. Se volvió hacia los demás e hizo un gesto que Orson no entendió, pero los niños respondieron levantándose en silencio. Entonces sonó la alarma. Alguien había descubierto a los guardias inconscientes en la puerta. Los gritos resonaron en el patio. Las botas retumbaban sobre la tierra compacta. La ventana explotó hacia adentro cuando un guardia disparó a través de ella. «¡Moveos!», gritó Orson, abandonando toda pretensión de sigilo. Condujo a los niños hacia la puerta trasera, pero los guardias ya se apresuraban hacia allí. Estaban atrapados entre los barracones y la amenaza que se acercaba. Los 2 mariscales que acompañaban a Orson respondieron al fuego, dando tiempo a los niños para salir corriendo. Pero había demasiados guardias y seguían llegando más. Orson sintió algo caliente atravesándole las costillas. No sabía si era un cuchillo o una bala. El dolor se extendió, pero lo soportó. Su único pensamiento era proteger a los niños. La niña de 14 años estaba ayudando a los más pequeños a llegar a la pared, pero nunca lo conseguirían a tiempo. Los guardias se acercaban y Orson sangraba. Su visión comenzaba a nublarse. Entonces se escucharon disparos desde fuera de las murallas. Pierce y sus hombres habían oído la alarma y estaban asaltando el fuerte. Los guardias se dispersaron, atrapados entre 2 fuerzas. En medio del caos, Orson ayudó al último niño a cruzar el muro y luego se arrastró a pesar del dolor que le atravesaba el costado. Aterrizó con fuerza al otro lado y sus piernas no le sostuvieron. Se desplomó, con el suelo frío contra su rostro. A través de su visión borrosa, vio cómo los hombres de Pierce reunían a los niños. Los vio envueltos en mantas y conducidos hacia un lugar seguro. Unas manos fuertes lo levantaron. La voz del mariscal Pierce. «Quédate conmigo, Grady. No te vamos a perder ahora». La oficina del comandante del fuerte proporcionó la última pieza del rompecabezas. Correspondencia que detallaba la red internacional. Nombres de compradores en Londres, París, incluso Shanghái.
Un manifiesto de embarque que mostraba el buque esperando en San Francisco. Y lo más condenatorio, los nombres de los verdaderos líderes de la red. 3 hombres que habían estado dirigiendo esta operación durante 30 años. Luther Gaines había sido uno de ellos. Los otros 2 seguían libres, todavía en San Francisco, esperando su envío que nunca llegaría. «Llévame a San Francisco», logró decir Orson apretando los dientes mientras el médico de campo, Dr. Pierce, le curaba la herida. «Esto se acaba». «Todo. Necesitas un hospital», protestó el médico. «Después, no antes». La mano de Orson se cerró alrededor del caballo de madera que llevaba en el bolsillo, el que le había dado Elise. Le había hecho una promesa. Les había hecho una promesa a todos esos niños. Una pequeña herida de cuchillo no iba a impedir que la cumpliera. El tren llegó a la estación de Denver en una fresca mañana de primavera, 6 semanas después de que Orson descendiera por primera vez a ese sótano para buscar a su hija. La herida en su costado se había curado y solo le causaba un dolor soportable, aunque el médico le dijo que llevaría la cicatriz de por vida. A Orson no le importaba, algunas cicatrices merecían la pena. La operación de San Francisco había sido rápida y definitiva. Los 2 líderes restantes de la red habían sido capturados en los muelles. Su barco fue incautado y sus registros confiscados. Uno intentó sobornar para quedar libre. El otro intentó saltar a la bahía antes que enfrentarse a la justicia. Ambos se encontraban ahora bajo custodia federal, a la espera de juicios que reestructurarían la forma en que los territorios trataban los delitos contra los niños. Cuando el tren redujo la velocidad, Orson los vio esperando en el andén. Elise e Iris estaban juntas bajo la luz del sol primaveral. Sus hijas, la palabra aún le sonaba nueva en la boca, seguían teniendo el peso de un milagro. Iris lo vio primero y empezó a correr. Él la atrapó y la levantó a pesar del dolor de sus costillas, que aún se estaban curando. «Has vuelto a casa», dijo ella contra su hombro. «Te lo prometí, ¿no?» La brújula funcionaba a la perfección. Elise se acercó más despacio, con la mirada escudriñando su rostro en busca de señales del desgaste que le había causado el viaje. Lo que vio debió de satisfacerla, porque sonrió. Una sonrisa auténtica, de las que llegan hasta los ojos, y que le recordaron a Orson a la niña que había sido antes de que Gaines le robara la infancia. «¿Está hecho?», preguntó. «Está hecho. La red ha sido desmantelada». 73 niños rescatados en total, no a todos. Algunos rastros estaban demasiado fríos, algunos en el extranjero, pero 73 que ahora son libres gracias a lo que hicimos. Gracias a lo que hiciste tú. No. Orson dejó a Iris en el suelo y tomó las 2 manos de su hija. Gracias a lo que hicimos todos, sobreviviste, Elise. Protege a esos niños durante 15 años cuando nadie más lo haría. Enviaste a Iris a buscarme. Me devolviste una razón para luchar. Y tú, Iris, fuiste lo suficientemente valiente como para escapar, para confiar en un desconocido con una historia que debía parecer imposible. Esta victoria nos pertenece a todos. Caminaron juntos desde la estación hasta lo que Elise ahora llamaba el hogar para niños Mountain View. El antiguo internado se había transformado. Las donaciones de un público horrorizado por las revelaciones sobre el tráfico habían llegado a raudales. Los voluntarios habían pintado, reparado y plantado jardines. Lo que había sido un refugio temporal era ahora un refugio permanente. En el interior, las risas de los niños resonaban en los pasillos que antes solo albergaban silencio. Orson observaba cómo Elise se movía entre ellos, revisando los deberes, resolviendo disputas, consolando a un niño pequeño que se había despertado de una pesadilla. Había encontrado su vocación en los escombros de sus años robados, dando a otros niños destrozados lo que ella misma había anhelado. Dr. Brennan había aceptado un puesto permanente como médico del hogar. Constance Fairchild gestionaba las operaciones con la eficiencia de alguien que había encontrado un propósito tras una pérdida. Marshall Kraft visitaba regularmente, ahora reunido con su propio hermano, un hombre que había sido secuestrado hacía 20 años y vendido a una familia en Filadelfia, y que ahora trabajaba para reconciliar 2 vidas en una sola. Esa tarde, después de que los niños se acostaran, Olson se sentó con Elise e Iris en una pequeña habitación
que se había convertido en la suya. Había estado tallando durante las largas noches en el camino, y ahora reveló su obra. No era un solo caballo, sino tres. Una familia corriendo junta por un prado de madera, perfectamente emparejados, inseparables. Estos somos nosotros, dijo simplemente. Esta es nuestra familia. Iris trazó el caballo más pequeño con el dedo. ¿De verdad puedo quedarme para siempre? Los papeles de la adopción se finalizaron la semana pasada. Elise le dijo, ahora eres oficialmente Iris Grady, mi hermana, la hija de papá, para siempre. El peso que Iris había estado cargando, el miedo a que la seguridad fuera temporal, a que el amor fuera condicional, finalmente se levantó de sus pequeños hombros. Se echó los brazos al cuello de Orson y lloró, no por tristeza, sino por una alegría demasiado grande para contenerla. Más tarde, cuando Iris se había quedado dormida entre ellos, Elise y Orson hablaron en voz baja sobre el futuro. La casa se ampliaría. Ya habían recibido solicitudes de otros territorios que querían establecer refugios similares. Los cambios legales provocados por el escándalo del tráfico de personas se estaban extendiendo, lo que dificultaba la falsificación de documentos, facilitaba el rastreo de niños desaparecidos y hacía más peligroso aprovecharse de los vulnerables. ¿Y tú?, preguntó Elise. ¿Te quedarás aquí o volverás a tu cabaña? Ambas cosas, creo. Orson miró por la ventana hacia las montañas. Siempre necesitaré la naturaleza a veces. Es parte de quien soy. Pero siempre volveré aquí contigo, con Iris, con todos estos niños que necesitan saber que las personas destrozadas pueden curarse, que las familias pueden reconstruirse, que el amor es más fuerte que la crueldad. A mamá le habría gustado eso, dijo Elise en voz baja. Siempre decía que tenías demasiado corazón como para ocultarlo para siempre. Se sentaron en un cómodo silencio, de esos que solo se producen cuando las palabras son innecesarias. Afuera, Denver se preparaba para la noche. En algún lugar de la casa, un niño reía. En algún otro lugar, otro niño dormía plácidamente, quizás por primera vez en años. Orson pensó en el caballo de madera escondido debajo del suelo. Pensó en los 15 años de búsqueda en la oscuridad, en la niña que le había llamado papá antes de que él se ganara ese nombre. Pensó en la justicia servida, en los niños salvados y en una hija que nunca había dejado de creer que su padre volvería. El pasado no podía cambiarse. Los años que Elise había perdido se habían ido para siempre, robados por la mezquina venganza de un hombre. Pero el futuro se extendía brillante y amplio ante ellos, construido no sobre lo que se les había quitado, sino sobre lo que habían elegido dar. Seguridad, amor, esperanza. Cuéntame sobre Eagles Peak, murmuró Iris, medio dormida. Cuéntame cómo se ve cuando el sol lo tiñe de oro. Así se lo contó Orson, con voz firme y cálida, pintando imágenes de montañas, águilas y nieve que sonaban como un canto. Elise se unió a él, añadiendo sus propios recuerdos, y juntos tejieron una historia de hogar, no un lugar, sino una promesa. No algo encontrado, sino algo construido. Un día tras otro, un acto de amor tras otro. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido. Dentro de la casa de Mountain View, 3 caballos de madera se erigían sobre la repisa de la chimenea, corriendo juntos para siempre.